Pues nada, primero muy buenas noches a todos por estar en esta noche con nosotros en la webinar correspondiente a este mes, que por razones de agenda y de los y por ejemplo de organizativas hemos tenido que retrasar hasta el último miércoles, pero bueno, seguro que es interesante. Esta webinar se la encargamos a José Valibrea y él lo sabe, y vosotros también lo sabréis a partir de ahora, es que esta webinar tiene una cierta segunda intención, ¿no? Esta segunda intención es que nos gustaría poner en marcha la presencia de las redes sociales del capítulo español y, por lo tanto, de alguna forma, esta webinar de hoy pues, se imbrinca con esa idea. Y evidentemente ese encargo es un encargo que ha recibido José, o sea, con lo cual está todo ligado de alguna forma. Luego ya veremos si nos salimos y en qué forma hay que organizarlo, pero esto ya lo discutiremos posteriormente. O sea que muchas gracias José, muchas gracias a Gianluca Ru y, y a Mera, y cuando quieras empieza, José. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias al capítulo español del American College, especialmente al doctor Yelpo, al profesor Grande, al doctor Ramia, que son los responsables en este momento del capítulo. Y bueno, pues sí, por un lado, la idea de este webinar es dar a conocer hacia dónde va a ir el capítulo en cuanto a las redes sociales, pero queríamos aprovechar porque estamos en un momento en el que hemos visto movimientos, grupos de personas, periodistas, pensadores que han abandonado algunas redes sociales, un momento de incerteza acerca de la veracidad de la información general, un momento en el que están ocurriendo muchas cosas en el mundo, un momento en el que dudamos hasta qué punto la información puede condicionar de manera los acontecimientos, es decir, siempre la historia la escriben los vencedores, pero a lo mejor la historia incluso se puede escribir aunque no haya sido verdad o antes de que suceda. Y toda esta tendencia, bueno, nosotros hasta ahora había determinadas redes sociales en las cuales el flujo de información, especialmente entre profesionales, parecía bastante garantizado, bastante seguro. ¿Por qué? Pues porque las grandes fuentes de información, fundamentalmente las revistas científicas, las sociedades, los grandes repositorios, pues habían asegurado tanto que lo que exponían era cierto como que el intercambio se realizaba entre profesionales. Bueno, era abierto, pero parecía que era un entorno relativamente controlado. Por otro lado, tenemos la otra vertiente. Las redes sociales es una manera en la cual los pacientes en salud acceden a información. Con este contexto, pensamos que era totalmente pertinente preguntarnos, oye, ¿podemos seguir confiando? ¿Podemos seguir pensando que algunas redes sociales, o todas, o ninguna, son fuentes fiables de información? Y por eso nos planteamos un webinar con 3 personas a las que ya aprovecho para dar las gracias. 3 personas que son muy importantes, que tienen una gran experiencia tanto en el uso como consumidores de información y personas que comparten información, sino como gestores de esa información a través de estos medios. Entonces, por un lado, comenzaremos nuestro webinar con la ponencia de Gianluca Pellino. Gianluca Pellino es cirujano en Valdebrón, es una persona que probablemente todos conozcáis, tiene un currículum académico absolutamente brillante y deslumbrante. Es editor en jefe de una revista, colabora con muchas revistas, revisa artículos para las revistas y publicaciones más importantes, no solo de cirugía, sino del ámbito de la gastroenterología y yo diría que de la medicina en general, y nos va a abrir el debate. En segundo lugar, a lo mejor me equivoco en el orden, pero juraría que en el segundo lugar tenemos a la doctora Ruth Blanco. Ruth Blanco es una cirujana que se formó en Valdebrón. Yo tengo la enorme suerte de haberla conocido desde estudiante. También es una persona absolutamente brillante. Pocas veces una persona presenta un TFG con un metaanálisis que es publicado en un Q1. Pero ahora, pues trabaja, se nos ha escapado momentáneamente a Reino Unido, trabaja en el St. James's Hospital en Leeds y se dedica a la cirugía hepática, cirugía del trasplante, cirugía HDP.
Y finalmente tenemos la enorme suerte, porque está haciendo un esfuerzo, porque son horarios diferentes, trabaja en otro país, a una persona que para mí es muy gratificante presentar, que es Amira Al-Hassan. Ella es uno de los editores nada más y nada menos que de Surgery, una persona muy activa en actividades, valga la redundancia, de formación online. Ha trabajado con AIS, ha trabajado en numerosos foros. Es una cirujana que trabaja en Kuwait y que actualmente pues es responsable de una parte importante que no solo es el comunicar a un monstruo como es Surgery con el resto del mundo, y también aplicar sus conocimientos en el ámbito de las redes sociales. Así que sin más, lo importante es lo que ellos van a contar. Bienvenidos a este webinar, espero que sea interesante y que podamos sacar algunas conclusiones acerca de la pregunta: ¿podemos seguir fiándonos de las redes sociales como una herramienta en la cirugía académica? Así que, Gianluca, todo tuyo, muchas gracias y espero que os guste. Muchísimas gracias, José, por la presentación, y gracias a los organizadores por la oportunidad de presentar sobre este tema. Intentaré dar una visión de si las redes sociales de hoy la podemos seguir utilizando como redes para hacer networking de cara luego a crear grupos de trabajo. Las redes sociales como tal son recursos, según la definición del social media, para compartir lo que veis aquí: vídeo, imágenes, pero también información. Empezó todo, digamos, con Twitter como red social, que más bien los investigadores empezaron a utilizar para no solo compartir una investigación o alguna publicación que se había hecho, sino también para empezar a interactuar entre ellos. Y una manera ha sido el utilizo de los hashtags. Esto se refiere mucho a Twitter, digamos, que ahora ha cambiado mucho. Y muchas sociedades empezaron a tener una cuenta oficial en este tipo de red social. Sin duda, ha sido una manera muy eficaz de compartir casos, informaciones útiles para el manejo de pacientes, para toma de decisiones. Entonces, sí tiene una capacidad de juntar a la gente para que pueda interactuar. Y esto, cuando hablamos de investigación o de crear un grupo de trabajo, es muy útil, porque puedes hablar de forma sin filtro a autores de algún artículo científico. Y lo mismo la European Society of Coloproctology, por ejemplo, tiene unos recursos que ponen en la web, y tiene unos comités dedicados a la comunicación que también tienen como parte del comité personas del comité de investigación. Pero ha cambiado mucho, como decía correctamente José, la manera de manejar estas redes sociales, sobre todo de Twitter, que ha sido algo que muchas personas se han ido un poco alejando de esta plataforma, y hay que tener mucho cuidado ahora en utilizarlo. Esto vale en realidad para todas las redes sociales. Entonces, habéis visto que se había compartido un caso de un paciente. Este caso se había hablado con el paciente antes. Además, es importante leer lo que vemos ahí y las convocatorias, por ejemplo, a participar en estudios con cuidado. Es decir, saber de quién viene esta invitación o quién está compartiendo qué. Pero sin duda, como hemos visto, el hashtag Colorectal Surgery luego se ha ido expandiendo, abrazando también regiones y países que tenían menos acceso a recursos de investigación. Y la investigación a través de una red social se ha demostrado ser factible y útil a crear grupos de trabajo. La European Society of Coloproctology ha creado un network internacional, ya más allá de la Europa, para plantear y luego llevar a cabo estudios prospectivos, no solo retrospectivos. Y en 3 snapshots han sido capaces de recolectar datos de 11.000 pacientes. Y esto se ha hecho a través de las redes sociales, también para otras condiciones. Y esto, por ejemplo, Global Search ha sido un ejemplo muy bueno para producir datos de forma rápida
y muy fácil de aplicar. Eso con el COVID ha sido muy útil al momento de tomar decisiones del día a día con pacientes, y esto se ha hecho a través de redes sociales. Un ejemplo que me gusta mucho porque ha sido la manera con la cual me he ido acercando a este tipo de colaboración es lo que ha pasado con StarSarge, es decir, un grupo de investigadores, residentes y estudiantes de medicina con mentores que han empezado a interactuar entre ellos. Y esto hace que se hayan ido incorporando la figura del residente en la investigación. Y esto aporta mucho a la investigación. Y las redes sociales han sido clave para atraer el interés de residentes a la investigación. Entonces, por ejemplo, el de StarSarge, que era una red, digamos, nacional, se ha llegado a Eurosarge, una red internacional que ha ido creciendo a través de las redes sociales. Una cosa que quiero decir es que en algún momento siempre será fundamental mirarse en la cara, encontrarse, tener una reunión presencial, porque hay una comunicación no verbal y cosas que solo se pueden discutir de forma presencial. Lo que hemos hecho con Eurosarge ha sido buscar el soporte de una sociedad europea, en este caso la European Society of Proctology, para dar validez a lo que estábamos haciendo a través de las redes sociales. Entonces, hemos podido aprovechar varios recursos y varias redes sociales para explotar el potencial de lo que era el grupo de colaboración. Entonces, hay una página web, una página de YouTube, y muy práctico también para trabajos de forma más rápida y durante un tiempo limitado, también WhatsApp, porque es una manera de comunicar muy rápida. Y hemos sido capaces de hacer estudios internacionales, esto es uno, y lo bueno de esto es que a través de una red puedes capturar también personas que tienen mucha experiencia. Y hemos utilizado recursos validados, como por ejemplo el REDCap. Así hemos ido subiendo la calidad de lo que se iba produciendo. Y esto ha resultado en más de 2.000 pacientes siendo incluidos en el primer estudio colaborativo, y este grupo estaba hecho sobre todo por residentes y estudiantes. Y esto ha tenido un impacto grande, ha resultado en otro estudio sobre ileus, del cual luego el cual ha generado 4 estudios más, publicados en revistas de alto impacto y que han cambiado el manejo de los pacientes. Y esto sigue funcionando. Lo que pasa es que cambian las personas que se están haciendo cargo de esto, y la calidad de los estudios va subiendo. Esto ha hecho que de una red europea, cada país ha ido luego desarrollando su propia red. Y esto es algo que empezamos a trabajar en Italia también, y creamos una red a través de unos networks de redes sociales para luego pasar de un comité internacional a un comité nacional, con el soporte de lo que eran estos grupos internacionales, y que también puede finalmente alimentar los estudios que estos grupos internacionales están haciendo de forma más ágil, ayudando a todos los investigadores de cada país. Y esto con la colaboración de residentes, estudiantes que manejan las redes sociales muy bien. Y esto ha resultado en varios estudios liderados por grupos internacionales, pero con el apoyo de grupos nacionales. Esto ha tenido un impacto grande. Por ejemplo, hemos producido datos junto a un grupo inglés para demostrar las diferencias entre países en el manejo de la apendicitis. Son informaciones que en el día a día han sido muy útiles, y la diseminación, esto ya se hablará después, ha sido muy importante a través de las redes sociales. COVID Search, lo hemos dicho, se ha producido evidence necesaria para cambiar el manejo del día a día de estos pacientes. Finalmente, hay una parte de formación que viene de estos grupos. Por ejemplo, ese es un curso que han digamos, pensado investigadores ingleses para que los estudiantes puedan aprender cómo pasar un consentimiento a un paciente de cara a hacer un ensayo clínico aleatorizado o prospectivo. Y esto ha sido diseminado a través de las redes sociales. Entonces, para ir a las conclusiones, las redes sociales siguen siendo
un recurso potente para llegar a mucha gente y a empezar colaboraciones. Pueden facilitar las interacciones, pero vamos aprendiendo poco a poco cómo respetar la ética y es necesario hacerlo con el soporte y la ayuda de personas que tengan experiencia. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Gianluca. Muy clarificador. Como sabemos que también estás comprometido, estás ahora en Argentina, ¿no? Si no recuerdo mal. Correcto. Te voy a hacer una pregunta. El resto de la discusión sí que la haremos al final, pero en tu caso, para poderte liberar, te quiero hacer una pregunta. Evidentemente hay un break, o sea, una eclosión de este tipo de cosas a partir de COVID. Pongámonos, que es un poco lo que buscamos con este webinar, que es utilidad. Yo soy un joven investigador o investigadora y me llega una invitación a través de redes sociales o una propuesta o una llamada. Danos algunos trucos o algún fact checker para pensar, oye, esto vale la pena, voy a poder sacar algo de productivo, me puedo fiar. ¿Cómo puedo identificar que esta colaboración que me proponen es segura y no solo van a utilizar mis datos o simplemente mi esfuerzo? Gracias, José. Es muy importante esto. Primero de todo, ver quién es la persona de la cual te llega la invitación, porque un componente importante es también la relación individual que tenemos con cada persona a través de las redes sociales. Segundo, empezar a hablar y mirar bien el proyecto. Si está todo definido muy bien, es un protocolo que lleva las firmas de quien ha empezado a trabajar en el protocolo, que sigue las normas de éticas, que tiene muy bien claro los tiempos, la metodología y la autoría, pues en este caso podríamos comprometernos en invertir tiempo y recursos en este proyecto. Pero al dudar de la persona que nos envía o algún fallo en el protocolo, en el diseño del estudio, en la factibilidad del estudio, pues tendríamos que preguntarle a la persona de darnos más información y a lo mejor preguntar a quien tenga un poco más experiencia. Por ejemplo, un estudiante o un cirujano joven, yo preguntaría a un mentor o a una persona que ya tiene experiencia en investigación para ver si merece la pena y si son datos fiables, y si viene la invitación de personas fiables. Perfecto. Pues no te vamos a robar mucho tiempo. Muchísimas gracias. Ha sido muy clarificador, de verdad. Enhorabuena por todos los esfuerzos, porque COVID Search abrió derribó muchos muros, luego Eurosearch también. Así que ya ahora pasamos a Ruth Blanco, que antes se me ha olvidado mencionar, gracias a ti, una cosa muy importante. Ruth es la actual editora para redes sociales de Cirugía Española, de la revista de la Asociación Española de Cirugía. Aprovecho para decir que hemos cambiado de nombre, ya no es Asociación Española de Cirujanos, es Asociación Española de Cirugía, y a la que además sabemos que le espera una larga carrera como editora senior en breve de la misma revista. Pero bueno, creo que Ruth ha tenido que lidiar con las circunstancias que rodean a la difusión y por eso nos va a hablar hasta qué punto las redes pueden ser una buena manera de difundir el contenido de las publicaciones científicas. Adelante, Ruth, y muchas gracias por estar con nosotros. A ver si puedo poner la pantalla grande. Primero, muchas gracias por invitarme a participar en este webinar. Lo dicho, muchas gracias por la presentación. Actualmente soy la editora para Cirugía Española y llevo la social media para esta revista. Y actualmente estoy trabajando en Leeds, en Reino Unido. Hoy os hablaré pues, un poco de esto, de las redes sociales como medio de difusión para los artículos científicos. Intentaré cubrir un poco una breve introducción y qué es lo que nos aportan las redes sociales como investigadores, las revistas quirúrgicas a nivel online, qué modelos siguen, qué plataformas tenemos, cuál es el modelo de cirugía española, cómo medimos el impacto que tenemos en las redes y cuál es el futuro y qué recomendaciones yo haría para aquellos que quieren compartir su contenido en redes. Pues bien, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué necesitamos las redes sociales? Y la respuesta es clara, somos médicos, somos cirujanos y lo que queremos es comunicarnos, comunicar resultados, comunicar
cómo hacemos una nueva técnica quirúrgica y poder llegar a más gente. Antiguamente, pues las herramientas que tenían eran bastante limitadas. Uno pues tenía las revistas en papel, escribía los papers, los manuscritos en papel, los quirófanos tampoco eran lo mismo, entonces si tú querías conocer tenías que ir al sitio presencialmente, al theater, al antiguo quirófano, y hasta que aparecieron pues las nuevas tecnologías y se nos pone a la palma de la mano el tener las publicaciones, el tener las últimas, los últimos resultados, ¿no? Cirugía Española tiene Facebook y Twitter desde 2013. Esto no deja de ser una herramienta más de comunicación. Y yo creo pues, que el salto a nivel de comunicar resultados a nivel de revistas viene con la creación del Visual Abstract. Y esto aparece hace menos de 10 años, en 2016, de la mano de Andrew Ibrahim, que es un cirujano que era en aquel momento el editor creativo para Annals of Surgery, que propone este esquema para poder compartir los resultados dentro de lo que sería un abstract, pero visual. Empieza a popularizarse y muchas otras revistas pues lo mismo, lo adoptan en las redes sociales para compartir las publicaciones. En cuanto a qué nos aportan las redes sociales en las publicaciones científicas, yo diría que la mayoría son ventajas. La primera es la visibilidad. La visibilidad a nivel de compartir resultados, como he comentado, pero también a nivel de a qué público llegamos. Es un público más diverso, internacional. Dejamos de llegar solo a aquellos autores que están a aquellos lectores que están suscritos a la revista en papel, sino que cualquier persona que tenga redes sociales puede saber lo que se ha publicado en estas revistas. Quizás el contenido no es totalmente abierto, esto dependerá de si hay open access o no, pero por lo menos puede tener acceso a lo que se ha publicado y si quiere pagar por tener acceso al artículo, pues puede hacerlo. Eso también permite la visibilidad a nivel interdisciplinar. No solo es aquel especialista que está suscrito a esta revista especializada, sino cualquier persona que tenga acceso a las redes. Eso quiere decir, pues al equipo de enfermería, o si yo soy de otra especialidad, pero encuentro algo que me puede ser útil, también es aplicable. Y esto es lo que permite es el intercambio de ideas, porque muchas de estas plataformas también permiten interactuar con los autores, interactuar con los investigadores especialistas en ese campo. Y de esa manera, pues es como se crea el efecto de comunidad, de networking y de redes. Y al final todo esto impacta en lo que es el final de la cadena, que es el paciente, ¿no? Porque nosotros investigamos y publicamos para poder tener un beneficio en nuestros pacientes y poder aplicar la medicina basada en la evidencia. Con lo cual, este es el mayor impacto, yo diría. La segunda cosa importante que nos permiten las redes es lo que se llama el academic engagement, ¿no? Tú puedes, como decía, hay muchas redes como son X, el antiguo Twitter, que permiten también interaccionar con los autores de proponer tweet chats en los que se propone un día y una hora y en las mismas redes tú puedes contactar con ellos. Threads, utilizar hashtags, que lo que hacen pues, es un poco, si tú buscas una cosa en concreto, puedes con el mismo hashtag localizar las publicaciones que se han hecho relativas a ese campo y crear pues, lo que es la red. En Cirugía Española, por ejemplo, esto es un ejemplo de, ahora publicamos también protocolos de estudios, en el que alguien había preguntado sobre el estudio y el mismo autor pues, contesta que están todavía reclutando y con lo cual pues, también buscan participantes. Con lo cual no dejan de ser una ventaja a nivel de herramienta. La segunda cosa importante es que en el momento que vivimos ahora mismo, que lo que buscamos es la inmediatez, ¿no? Poder tener lo más último, lo más novedoso, lo que permiten las redes es esto, es una rápida diseminación de los resultados y de lo más novedoso y de lo último. Pero como he dicho, también no solo son beneficios, también hay desventajas y son cosas que tendremos que lidiar en el futuro, como por ejemplo la misinformation y las fake news, ¿no? No todo lo que brilla es oro. Entonces es muy importante que vayamos a fuentes que sabemos que son de fiar. En cuanto a publicaciones científicas de revistas, no dejan de ser artículos que han pasado un peer review. Entonces ya han pasado un proceso editorial y en principio está filtrado, es información que está filiada.
Y después es otra cosa que no voy a hablar en este webinar porque está dedicado a redes sociales, pero otra cosa que nos viene encima es la inteligencia artificial y el chat GPT, cómo esto puede tener un impacto en lo que se publica. Bueno, se nos viene encima, no, que es actualmente uno de los actuales problemas o beneficios, depende de cómo se vea. En cuanto a las revistas quirúrgicas a nivel online, ¿qué modelos y plataformas tenemos? En España tenemos Cirugía Española. A nivel internacional tenemos muchas otras revistas. La mayoría de revistas quirúrgicas tienen sus plataformas y sus redes sociales y permiten visualizar sus últimas publicaciones en ellas y compartir los artículos desde sus webs. Ya no solo la revista, sino también decir que las asociaciones relativas a las revistas o a las que las revistas pertenecen también comparten resultados de las últimas novedades muchas veces. Es lo que nos pasa a nosotros con la AEC, desde Cirugía Española, que nos ayudan en la difusión de los artículos, y lo que pasa con muchas de las otras que también están asociadas a las diferentes subespecialidades, a las diferentes asociaciones. Ya no solo es aquí incluido las cuentas de Twitter, pero muchas de ellas también tienen representación en otras plataformas como son Instagram. Algunas de ellas están realmente incrementando muchísimo el uso de Instagram como plataforma y X está dejando un poco de utilizar, aunque había sido siempre la clásica. Os invito a seguir a New England Journal of Medicine en Instagram. Es una cosa brutal cómo han cambiado en los últimos años y cómo están utilizando esta red para compartir resultados, cuando no era una red que estaba pensada principalmente como para investigación. Una cosa que también es importante decir es que en la mayoría de revistas, este es un ejemplo de Cirugía Española, pero pasa con la mayoría de ellas, nos permiten compartir los artículos, ya no solo descargarlo o visualizarlo, sino compartirlo a través de redes sociales, y esto es muy fácil porque todas ellas están vinculadas a la mayoría de redes. En cuanto a las diferentes plataformas que tenemos para compartir artículos científicos, la clásica siempre había sido Twitter, que actualmente se llama X, permite hacer discusión con los seguidores o con los lectores, pero tenemos otras como son Facebook e Instagram, que son más visuales, priman más la imagen, el visual abstract, las fotos, casos, vídeos. YouTube lo utilizamos más como biblioteca para vídeos publicados, y LinkedIn tiene un perfil más profesional de compartir, pues a nivel de tu carrera profesional, pues qué publicaciones hayas podido tener o hacer, ¿no? Para mostrar también tu expertise. Entonces es un carácter más profesional. En cuanto a Cirugía Española en las redes sociales, decir que tenemos cuenta de Twitter, como he dicho anteriormente, desde 2013. Actualmente lo utilizamos sobre todo para compartir visual abstracts, imágenes, aquellos artículos que no tienen imagen compartimos a veces el título y el texto del abstract también por redes, y todas ellas tienen un enlace directo a las publicaciones, y cuando publicamos el sumario mensual también el enlace al sumario del mes. La mayoría están en doble idioma, o por lo menos incluyen el enlace a nivel de inglés, porque Cirugía Española publica en inglés y en español. Y también publicamos vídeos y video abstracts. Tenemos unos 6.000 seguidores actualmente en la cuenta de Cirugía Española de Twitter, y es la plataforma más internacional, diría, porque solo el 46% son de origen en España, pero tenemos representación en 79 países. Con lo cual, como decía antes, deja de ser una comunicación a nivel nacional, sino que llegamos a ser globales, incluso para una revista que es nacional. Es lo que nos permiten las redes. Facebook tiene otro perfil de seguidores, tenemos 3.000 seguidores actualmente, pero como vemos solo el 20% proviene de España, la mayoría provienen de Sudamérica, y es una red que no ha crecido tanto en los últimos años, se está estancando. Pero el perfil es diferente, como comentaba. Instagram es la que ha crecido más en los años. El 64% son de origen en España, y vemos que es una población joven, y lo que buscan son publicaciones visuales, porque es lo que permite esta plataforma, y con lo cual compartimos sobre todo imágenes del mes, visual abstracts, vídeos, y permite la inmediatez porque enseguida permite publicar cosas nuevas y visualizar qué es lo nuevo que se ha publicado mediante Reels, Stories, y en ellas incluimos el enlace a los artículos en la web. Tenemos actualmente 1.300 seguidores en esta plataforma. YouTube es una gran herramienta, sobre todo para nosotros cirujanos, que lo que buscamos es ver cómo se hace una técnica quirúrgica, cómo se ha abordado un caso.
Tenemos actualmente 500 suscriptores, pero no hace falta ser suscriptor para poder visualizar los vídeos y tenemos pues, más de 29.000 visualizaciones al año. Actualmente los vídeos están clasificados también por playlist, para aquellos que quieran visualizar solo vídeos en cirugía colorectal o en bariátrica, pues están clasificados por subespecialidades. Y LinkedIn es la última que adquirimos hace 2 años, tenemos unos 300 seguidores, ha ido creciendo poco a poco, pero como decía, tiene un perfil más profesional. A la pregunta de cómo medimos el impacto, es difícil de decir, porque depende cómo queramos definir el impacto. Clásicamente el impacto era el número de citaciones, porque esto era importante también a nivel de revista, ¿no? Es importante a nivel de impact factor y a nivel del investigador del índice H. Pero al final, cuando nosotros investigamos y publicamos nuestros resultados, lo que buscamos es llegar a tener un impacto clínico, ¿no? A tener un cambio en la práctica, a poder responder una pregunta que no estaba contestada y a tener una repercusión en el manejo del paciente. Y esto muchas veces no lo responde. Entonces, el social media también tiene otras formas de medirse, porque lo que también importa es cuánta gente ha visto tu publicación, ¿no? Y cuánta gente ha interaccionado. Y esto es lo que nos permite también ver las redes sociales. Y esto no lo mide el número de citaciones. Con lo cual hay otros algoritmos que nos permiten conocer el impacto a nivel de redes sociales, como son el Altmetric Score, que tiene en cuenta no solo Twitter, sino diferentes plataformas y no solo plataformas de social media, sino también blogs, webs, Google. Es muy variado. Y la mayoría de revistas no solo incluyen el número de citaciones que ha tenido el artículo, sino también de visualizaciones y, como decía, del Altmetric Score. En cirugía española utilizamos el Plumex, que es bastante parecido y también mide redes sociales. Y este Altmetric Score sí que se ha visto pues, que está relacionado con el número de citaciones y el impacto bibliométrico, ¿no? Posteriormente. Pero como os decía, yo no tengo muy claro si actualmente las herramientas que tenemos miden realmente si este impacto que tenemos en redes sociales o a nivel de citaciones después tienen un impacto en lo que es el cambio de la práctica clínica y en lo que es la medicina basada en la evidencia y en la aplicación al paciente, que al final es lo que estamos buscando como investigadores. En cuanto a futuro y consejo, pues no tengo muy claro cuál es el futuro de las redes sociales. Posiblemente si preguntamos a aquellos que estaban en la primera diapositiva operando en los operation theaters o publicando en papel, no creo que se imaginaran la repercusión que tendrían las nuevas tecnologías, los teléfonos móviles o las redes sociales para compartir resultados. Entonces, no creo que podamos ahora mismo predecir cómo va a ser el futuro. Yo creo que la inteligencia artificial va a jugar un papel importante en los próximos años y que quizás tenemos que desaprender lo que hemos aprendido para poder innovar. Entonces, consejos para todos aquellos que quieran compartir sus investigaciones en redes sociales o cómo buscar y fiarse de las publicaciones que pueden encontrar en redes. Yo diría que lo más importante es seguir fuentes de confianza, revistas indexadas que los artículos han pasado un peer review, no quedarse con el visual abstract, ir al enlace, ir al artículo y leerlo, porque al final es lo que te va a aportar información y saber si realmente te puedes fiar o no de esos resultados. Si quieres publicar en redes sociales, es muy importante tener impacto visual, hacer resúmenes que sean llamativos, incluir el enlace al artículo, importante, y si utilizas hashtags, etiquetas a los autores o las asociaciones que estén implicadas, lo que permites es crear el factor de la red. Y como decía, el público es diferente en cada plataforma, con lo cual usar diferentes plataformas en redes sociales, no solo quedarse con Twitter. Y tener en cuenta que el público que puedas acceder, según los time zones, los usos horarios, es diferente en Estados Unidos que en Europa, con lo cual depende al público que quieras llegar. También esto es importante a tener en cuenta, el horario de la publicación. Ya me quedo con una frase que dijo Steve Jobs. Él decía que la tecnología no es nada, que lo que es importante es la gente, que básicamente si son buenos y inteligentes y tú les das herramientas, harán cosas maravillosas con ellas. Y es lo que pasa con las redes. Las redes no son más que una herramienta y somos nosotros como los que decidimos cómo utilizarlas. Y es lo que puede marcar el cambio en cómo utilizamos estas herramientas.
Pues muchas gracias y si tenéis preguntas, puedo responderlas ahora o después en la discusión. Vale. Muchísimas gracias, Ruth. Antes, a ver si al final nos da tiempo a hacer una ronda, pero yo sí te quería plantear un par de cosas como experta y como persona que ahora trabaja con esto. El Visual Abstract, cuando en 2016 Ibrahim lo presenta, parecía que iba a ser una herramienta que muchos recibimos con muchísima entusiasmo. Y me acuerdo con Eduardo Targarona en la revista estábamos encantados, lo queríamos promocionar, pero luego no es tan fácil. Es decir, la gente escribe a veces bien, pero no sintetiza bien, y luego esto incluso a veces conlleva unos gastos de producción porque no es fácil hacer un buen Visual Abstract. Solo te voy a hacer dos preguntas. Una es tu opinión acerca de dónde está el Visual Abstract hoy, y luego has hablado de métodos para medir el impacto más allá del impact factor, el índice H, como el Admetrics. Ya sabes que en nuestro entorno la carrera científica muchas veces se mide al peso, y el peso tiene mucho que ver con el impacto, las citas, el índice H. ¿Tú crees que en algún momento Planck's, Altmetrics podrían llegar a ser como un factor a tener en cuenta a la hora de valorar, aunque sea parcialmente, una carrera académica o científica? Te dejo esas dos preguntas. Pues a la primera pregunta yo contestaría que el Visual Abstract no deja de ser una herramienta, pero traduce también un poco lo que es el artículo. Si el artículo no es bueno, el Visual Abstract tampoco va a ser bueno, porque los resultados no, quizás lo que traducen no es relevante clínicamente o no es interesante. Eso es el primer punto que me encuentro. El segundo punto es, el modelo que seguimos en cirugía española es que el autor es el que realiza el artículo, el Visual Abstract. Con lo cual, esto facilita las cosas a nivel de revista, pero es verdad que pues es eso, no todos los autores saben sintetizar o realmente a nivel gráfico pues no, quizás no tenemos la formación suficiente como para hacerlo. Y sí que otras revistas lo que tienen son los editores creativos y que se dedican también a no solo a redes sociales, sino también a crear estos Visual Abstracts, que quizás esto también ayude. Yo creo que es una herramienta más y el peligro que tiene es que nos quedemos con el resumen y no vayamos a lo que realmente es importante, que es el artículo. Ese es el peligro que tiene el Visual Abstract, yo creo. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, como decía, yo creo que a nivel de visualizaciones, en principio se traduce. Si tú tienes más visualizaciones, es más probable que tengas citaciones, pero no tengo claro que eso sea así siempre. Porque habrá artículos que no se citen porque no tengan citabilidad, pero a lo mejor es un caso muy importante y que pues, se ha difundido mucho, no lo sé. Entonces, yo creo que sí que es importante incluirlo. No sé si este cambio vendrá, pero sí que el cambio que hemos visto es que la mayoría de revistas lo incluyen en los artículos, ¿no? Ya no solo incluyen el número de citaciones que ha tenido ese artículo. Clarivate, que es la que marca el impact factor y todo esto en las revistas, pues es la que manda por ahora, con lo cual no veo un cambio ahora mismo, pero quizás en un futuro sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. La verdad es que creo que ha quedado todo meridianamente claro. Y ahora pasamos a Amira Hassan, que desde Kuwait nos va a hablar de cuál es el contexto actual, ¿no? Podemos seguir confiando en este mundo en el que la realidad y la ficción no se sabe hasta qué punto coexisten. Nos podemos fiar de lo que leemos en el tiempo de eso, de la desinformación masiva. Muchísimas gracias, Amira. Sé que vas a hacer el esfuerzo de hablar en castellano, pero si en cualquier momento quieres cambiar a inglés, eres totalmente bienvenida. Esto es el American College. Esta es tu casa, como fellow que eres, y de verdad que te agradecemos mucho el esfuerzo. Para nosotros es un privilegio tener a una de los editores de Surgery entre nosotros, así que adelante y de nuevo gracias. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos. Primero quiero agradecer al profesor Valibrea y al capítulo español del American College of Surgeons por la invitación. Es un honor estar aquí con vosotros. Antes de empezar, es importante decir que el español es mi cuarto idioma. No lo hablo en mi vida diaria, así que si me equivoco, os pido perdón, y si no sé cómo decir algo, voy a decirlo en inglés. Vale, empezamos. Como cirujanos deberemos preguntarnos
sí podemos fiarnos de lo que leemos acerca de la cirugía en los tiempos de la desinformación masiva. Por supuesto, estamos hablando de lo que leemos en las redes sociales. De verdad, la respuesta no es un simple sí o no. Sabemos que la desinformación existe en el sector de la salud y causa daño. De hecho, la Organización Mundial de la Salud está dedicándose y liderando una campaña para combatir la desinformación masiva, culminando solo en el año 2020 con la eliminación de más de 850.000 vídeos en YouTube con contenido falso o peligroso. Y estamos hablando de un nivel público y global, pero hoy estamos hablando de la desinformación desde la perspectiva de los cirujanos. Y quiero decir, en nuestro ámbito académico. En cualquier caso, yo creo que la verdadera moneda es la confianza. Y me gustaría compartir 5 aforismos o consejos, si queréis, que utilizo cuando me enfrento con contenido quirúrgico en redes sociales y tengo cuestión de confianza o quiero establecer confianza. Primero, el número de seguidores no significa nada. Por supuesto, las grandes instituciones, hospitales y los expertos atraerán a muchos seguidores, pero eso no es necesariamente así. No todos los cirujanos son expertos promocionándose en las redes sociales y otros no quieren. Yo conozco al menos un cirujano en Twitter o X o como se llama esta plataforma ahora y estoy segura que muchos de vosotros ya lo conocen y lo siguen. Es experto norteamericano, pero de verdad no es cirujano, no es médico y no es hombre. A pesar de lo que dice su perfil, a pesar de miles de seguidores, a pesar del contenido quirúrgico académico, algún día sería una sorpresa. Como lo sé, porque yo y otro colega invitamos a esta persona en privado a contribuir contenido y hubo mucho drama. Pues mi punto es que más ruido no hace que una persona sea confiable, pero eso es lo que solemos pensar. Esto me lleva al siguiente punto, que lo que cuenta en la vida real es lo que cuenta en las redes sociales. Uno tiene que ser como arqueólogo, historiador y buscar fuentes de información confiables. Si una persona o un cirujano es buen conocido o muy buen conocido en la vida real, la mayoría del tiempo puedes confiar en su contenido. Hay que buscar activamente a estas personas, a estas instituciones y a estas revistas científicas para alcanzar el mejor contenido. Y si ves algo y no tiene sentido, probablemente sea falso. Si algo te parece ridículo, probablemente es desinformación. Como profesionales tenemos el privilegio y la capacidad de evaluar críticamente lo que vemos y lo que leemos. No dudes de ti mismo y no dudes de tus conocimientos. Si tienes dudas, busca otra fuente, pregunta a colegas, busca en un libro, en una revista. Hay que verificar antes de aplicar. Recuerda, tú no pagas, tus pacientes sí. Como cirujanos queremos educarnos e informarnos para aprender nuevas técnicas, para poder servir mejor a nuestros pacientes. Pero si no nos aseguramos de lo que estamos aprendiendo sea exacto, causaremos más daño y más complicaciones. Tenemos una obligación ética de garantizar que lo que aprendemos, ya sea de las redes sociales u otras fuentes, sea correcto. Tenemos que verificar que la fuente sea una revista médica, un experto conocido, un libro de texto. Finalmente, no seas parte del problema, sé la solución. Todos podemos compartir nuestros conocimientos y nuestras experiencias con los demás. Si nos resulta difícil confiar en el contenido que existe, entonces podemos crear el nuestro propio. Conéctate con colegas y haz una diferencia. Este es mi humilde proyecto para compartir educación sobre cirugía de trauma en Twitter e Instagram a través de mi cuenta SoMe4Trauma. Preguntando de nuevo si podemos fiarnos de lo que leemos en los tiempos de la desinformación, quizás, pero hay que tener cuidado, hay que evaluar críticamente y verificar
Y lo que quiero decir es no te enamores ni de los números ni del ruido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amira. Ha sido absolutamente clarificador, contundente. Es curioso porque será tu cuarto idioma, pero en muchos aspectos hablas mejor que yo el castellano. Y desde luego la manera en la que te has expresado y nos has dejado unos cuantos titulares muy, muy, muy importantes. Te iba a preguntar, aunque al final casi me has contestado, simplemente tú como líder de opinión, persona que tiene un perfil que es SoMe for Trauma, que es muy importante, que además es muy activo, persona que trabaja en surgery, ¿vale la pena desmentir o es mejor crear? Quiero decir, ¿vale la pena, merece la pena entrar a una discusión o directamente creamos contenido alternativo? ¿O cómo lo harías tú cuando ves un fake news o ves una cosa que puede perjudicar a nuestros pacientes, en definitiva? Pues vale la pena crear contenido, tu propio contenido, para combatir a la desinformación. Porque, a ver, no sé cómo decirlo en español, pero en inglés decimos, if you fight or if you play with a pig, only you end up getting dirty. So if you're going to engage with people who are creating trouble or false content, you will create more trouble for yourself. So es mejor crear tu propio contenido, pero es también importante con tus colegas menos experienciados, junior doctors, es más importante, it's more important that you correct their knowledge on an individual level, a nivel personal, porque esto afecta a los pacientes. Pero en general, no tratas de desmentir, sino de difundir conocimientos y experiencias y información correcta. Ok, pero tenemos un problema. En el contexto en el que vivimos, en la realidad en la que vivimos, en la que la información, además de poder, es una mercancía, algunas redes sociales, y YouTube es una de ellas, ofrecen mucho contenido que los pacientes consumen. Incluso yo consideraría Google o cualquier browser, cualquier buscador, como una red social. La presencia de un contenido o la recomendación de un contenido depende de muchas cosas. Incluso tú puedes pagar por aparecer en la primera línea de un buscador. ¿Cómo podemos combatir esto? ¿Cómo debemos mejorar? Esta es nuestra responsabilidad como una comunidad médica, no solo como individuos. Un buen ejemplo o buenos ejemplos son los canales de Cleveland Clinic o Mayo Clinic. Hay que tener canales oficiales y aconsejar a los pacientes de buscar canales oficiales, su propio hospital o su propia comunidad o hospitales e instituciones conocidas como el Cleveland Clinic, el Valdebrón o cualquier otra institución. Fantástico. Muchísimas gracias, Amira. Has sido absolutamente clara, concisa y nos has dado unos titulares, yo creo que extremadamente útiles, igual que Gianluca, igual que Ruth. Yo creo que ha sido un webinar sumamente interesante. Muchísimas gracias al capítulo español, al profesor Grande, a Benedetto Yelpo, a José Manuel Ramia. Espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido mucho. Yo salgo más tranquilo de este webinar porque creo que hay maneras de hacer las cosas bien, que hay que seguir utilizando las redes, que la cirugía académica las necesita, pero está claro que hay que hacer las cosas con cuidado y estos tres expertos a los que vuelvo a dar las gracias nos han ayudado mucho esta tarde. Así que una vez más, gracias y bueno, devuelvo la palabra al gobernador y al secretario del capítulo. Muchas gracias. Bueno, unas palabras solo para despedirnos.
Muchas gracias, José, y muchas gracias a Mira, a Ruth y a Gianluca, aunque Gianluca no esté aquí con nosotros por el excelente webinar que hemos tenido esta noche. Y nada más, anunciaros que el próximo webinar está ya programado para el día 11, miércoles 11 de diciembre. Estará dedicado al terciarismo y a la concentración de procedimientos poco frecuentes en el ámbito quirúrgico. Y os espero a todos allí. O sea que un abrazo a todos. Muchas gracias de nuevo a los que habéis participado y a todos los que habéis asistido. Un abrazo a todos y hasta la próxima.